¿Y vosotros quién decís que soy yo? Directamente el Señor les hace la pregunta que les quería hacer a los discípulos. Estaban conversando de camino, iban por las aldeas de Cesarea de Filipo y la conversación, pues seguro que giró en torno a lo que estaba pasando allí. Pues que el César, por eso el nombre, Cesarea de Filipo, esa región, el César que había fundado esa ciudad, pues había erigido o mandado erigir un ídolo, es decir, un dios falso. ¿Qué dios? Su propia efigie, su propia imagen, porque los césares se consideraban dioses. Entonces querían ser adorados. Un hombre se hacía Dios. Y ante esta situación tragicómica, el maestro les pregunta, ¿y la gente quién dice que soy yo? Es decir, la gente no sé qué dice de esto del César, ¿no? Pero me están conociendo. ¿Y qué dicen? Y les prueba a los discípulos, ¿no? Para ver. Pero ya les hace la pregunta directa, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque aquí hay un hombre que se hace Dios. ¿Y sabéis quién soy yo? ¿Me estáis conociendo verdaderamente? Y claro, ellos podían responder la primera respuesta muy sencilla, pues tú eres el mejor maestro, ¿verdad? Eres nuestro maestro, pues a ver, ¿cómo no vas a ser el mejor? Pero es que además es verdad, es que eres el mejor. Que no hay otro que hable como tú, ni haga los signos que tú haces, y es que, vamos a ver, no se compara. Si te contásemos los otros que hemos visto por ahí lo que hacen y lo que dicen, vamos. Pero esto sería algo humano, solo con lo que veían, con lo que entendían, con su razón y nada más. Era verdad, pero algo humano. Pero inspirado por Dios, San Pedro dice, tú eres el Mesías. Claro que cuando la pesca milagrosa, cuando el Señor le mandó pescar, a pesar de que no habían cogido nada en toda la noche, y vio lo que había pasado, ahí también tuvo una iluminación y se dio cuenta, este no es un hombre normal, este es Dios mismo, este es el Santo de Dios. Y se postró ante él y dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador, que no soy digno de estar a tu lado. Y claro, esto ya había pasado, habían pasado más cosas, pero, repito, no por una conclusión natural, lógica, con su razón, sino inspirado por Dios, iluminado por el Espíritu Santo. San Pedro reconoce con total certeza, con la fuerza de la fe sobrenatural, que Jesucristo que está ahí es el Mesías. Ahora, el Mesías es una expresión nada más, Mesías. Bien, ¿y qué significa esto? Significa ungido de Dios, es decir, alguien que ha recibido óleo y está consagrado para una misión, pero no cualquiera, sino el Mesías, el ungido. Sobre toda unción, la mayor unción y la misión más importante. Y esta misión tenía que ver directamente con ser enviado directo de Dios. Por tanto, tenía que ser Dios mismo, Hijo de Dios. Y con la misión de salvar a la humanidad, algo que era imposible para un hombre. Bien, sabemos cómo los jueces en el Antiguo Testamento habían intentado salvar de parte de Dios de la opresión que vivían los israelitas ante los pueblos que los oprimían, bien, y tantos otros profetas, reyes, ungidos con una misión particular, pero esto no, esto era otra cosa. Reconoce eso, pero todavía faltaba algo. ¿Y cómo el Mesías va a realizar su misión? ¿Cómo este que ha descendido del cielo, como él había enseñado también, cómo este va a salvar a toda la humanidad? Es decir, esta misión tan grande, ¿cómo la va a realizar? Y aquí es donde quería llegar el Señor. Aquí es a donde quería llevar la conversación. Y empieza a explicarles con todo detalle y con toda claridad cómo iba a realizar la redención. ¿Qué iba a ocurrir? Les explicaba con toda claridad. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Padecer mucho. Es decir, sufrimiento y aceptar el sufrimiento que le iban a ocasionar los hombres. Ser reprobado por los ancianos, los jefes, en contra de él.
los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado, o sea, muerto, y resucitar a los 3 días. Todo inconcebible. ¿Cómo era posible que pasase todo eso? Lo de padecer, bueno, lo podían entender, ¿verdad? Lo de mucho, quizá no, pero bueno. Ahora, ser reprobado por todos, aliados contra él. Ser reprobado, ¿cómo podía ser? A un maestro que todo el mundo reconocía que era un maestro bueno. ¿Y todos contra él? Todos los que conocían la ley, todos los que ejercían autoridad, ¿cómo podía ser? Ser ejecutado. O sea, no solo reprobado, sino ser muerto, ser asesinado, como un criminal. Esto era inconcebible. Pero claro, lo de resucitar a los 3 días, ya lo anterior les había sobrepasado. Esto ya seguramente que ya no entraban ahí. ¿Esto qué sería, no? ¿Y cómo sería? Todo esto era demasiado. Y entonces la razón, aquí sí, la razón de San Pedro le hace decir, yo no puedo con esto. Señor, mira, no sé qué significa, pero yo, si puedo arreglar algo, no te preocupes que yo aquí lo arreglo y no va a ser así, me voy a ocupar del asunto. Y el Señor se vuelve y dice, tú ponte detrás de mí, sígueme. Satanás, porque ahora piensas como los hombres y no como Dios, está hablando por tu boca el diablo. Quieres torcer los justos caminos de Dios. No entiendes la voluntad de Dios, no entiendes los pensamientos de Dios. Tú sígueme. Y ahora explica a todos cómo tenían que seguirle. Al maestro. ¿Cómo tenían que seguirle? ¿Y cómo tenían que seguirle? Pues el maestro tiene que hacer discípulos que le imiten, que aprendan de él. Un discípulo tiene que ser como el maestro. Luego, si este es el camino que vivió Cristo, este es el camino que les está enseñando, el que quisiese seguirle a la cola tendría que seguir los mismos pasos, vivir de igual modo. Y esto significa no buscarse a sí mismo. Quien quiera salvar su vida la perderá. No buscarse a sí mismo, sino seguirle a Él y estar dispuesto a perderlo todo por Él, hasta la vida. Duro, ¿no? Claro, duro para quien ama las pequeñas cosas que tenemos los hombres. Nuestras circunstancias, nuestras comodidades, nuestra vida, nuestros criterios, nuestros apegos, nuestras idolatrías, sí, también, nuestra vanidad, todo eso. Para quien ama eso, duro. Para quien conoce, como San Pedro acababa de conocer y los discípulos a Cristo, para quien sabe quién es Él, para quien ha respondido a esta pregunta, no tiene que ser duro. Lo duro sería perder al Señor, perder al Maestro, separarnos de Él. Si lo conocemos de verdad, si damos este primer paso de decisión por Cristo, sabiendo quién es Él, si creemos, como dice aquí Santiago, si creemos con una fe viva, no una fe muerta, no de boquilla, sino de verdad. Si confesamos nuestra fe en Jesucristo, mi Señor, es que le tengo que someter mi vida. Mi Salvador, es que fuera de Él estoy perdido, no hay otra salvación. El único Salvador. ¿A dónde voy a ir? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida. ¿Voy a estar excluido de la vida siguiendo otros caminos? Si nuestra fe es de verdad, lleva a las obras, a la práctica, al seguimiento, a la obediencia. Y el Señor indica cómo hacer esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Empezamos por negarnos a nosotros mismos, no buscar nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, no mirarnos a nosotros como centro del mundo, ombligo de todo, sino mirar a Cristo para seguirle. Única forma. Negarse a sí mismo. Tome su cruz. O sea que el Señor ya les está diciendo cómo iba a ser ajusticiado. Cómo iba a padecer y finalmente ser ajusticiado, ¿verdad? Y no solo el Señor, sino que si conocían la Escritura, Isaías, lo hemos escuchado, ya anunció cómo iba a suceder todo esto, con todo lujo de detalles. En este fragmento, por ejemplo, dice,
El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, o sea, insultos, ultrajes en la pasión. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos, sabiendo que no quedaría defraudado. Esto es la fe también que el Señor quiere enseñar a sus discípulos. Atravesar todo ese sufrimiento, todo ese padecimiento, todas esas injusticias. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Es decir, veía al Padre y todos los que estaban contra él, todos sus enemigos, todos los que rabiaban contra él, comparando una cosa con otra, lo que veía humanamente era todo en contra. Y lo que veía de verdad, con la fe, la verdad, la realidad, que el Padre estaba con él. Entonces, todo está bien. Todo está bien. ¿Quién me acusará? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Es decir, estoy en la verdad. ¿Por qué? Pues porque el Señor es la verdad. ¿Y que va a temer de los injustos, de esos criminales, de esos mentirosos? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Sabía que no iba a ser defraudado. Y de esta forma abraza la cruz. Abraza la cruz. Totalmente, sin reservas, sin miedo. Pero es que esto que vive el Señor nos lo enseña a los discípulos. A no tener miedo. A entregar nuestra vida, aunque vengan contra nosotros, porque Él está a nuestro lado. Y su mano no se apartará de nuestro lado si nosotros le obedecemos, si creemos en Él. De verdad, con esta fe viva. Entonces todo estará bien. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, todo estará bien. Pero si queremos buscar nuestras soluciones fáciles, nuestras soluciones humanas, nuestros caminos, atajos por ahí, ya nos separamos del Señor. Y ahí ya no estará todo bien. No podemos esquivar la cruz. Tome su cruz. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. O sea que también tenemos que aprender esta lección. Confiar hasta el extremo en el Señor, porque precisamente por seguirle nos va a ocurrir lo mismo que Él, esta persecución. Y esto, todo esto que viene como consecuencia en el PAC, el discípulo de Cristo, ¿no? Pero lo más importante que viene en ese PAC es el Maestro, es decir, estamos con Él y Él con nosotros. Y me siga. Luego, aquí empieza el verdadero discipulado, el verdadero seguimiento del Señor. Es decir, necesitamos morir a nosotros mismos y aceptar la cruz cada día para seguir al Señor. Identificarnos con Él. Y esto nos permite vivir en el amor, vivir en el perdón, vivir en la verdad, vivir en santidad, vivir dando gloria a Dios. Y de otra forma no hay nada de eso. Lo que hay es carne y deseos y planes humanos y voluntad humana. Cosas que no prosperan, cosas que no van muy lejos. Pero el que confía en el Señor, pues si el Señor dijo que Él al tercer día resucitaría, el que confía en el Señor también. El Señor no le va a dejar en la estacada, en ningún caso. Pues hoy el Señor también nos hace esta pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cuál es vuestra fe en mí? Y según la respuesta que deis, os voy a leer la cartilla. Os voy a repasar luego, a ver si habéis actuado de acuerdo a eso. A ver si es verdad lo que han dicho vuestros labios. O como el primero que falló, que fue San Pedro, que después de confesar a Cristo el Mesías, quiere corregir la forma de ser el Mesías. Quiere que sea un Mesías diferente. Quiere ir por otro camino. Pero aprendió la lección. El Señor le corrigió, aceptó la corrección, se humilló y se puso detrás a seguirle. Agachó la cabeza y le siguió. Con gozo, porque el Señor cuando nos corrige es para nuestro bien, lógicamente, no para humillarnos, sino para sanar nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe,
nuestra carne que tiene que someterse. Y entonces el Espíritu, ahí tenemos vida y gozo en el Espíritu también. Pues seamos corregidos por el Señor, dejémonos corregir por Él y aprendamos estas lecciones de vida eterna, de vida abundante, para el verdadero seguimiento de Cristo. Y respondamos cada uno a esta pregunta que nos hace el Señor, pero de verdad y con todas las consecuencias. Así sea.